Un saludo a todos. Vamos a continuar con la presentación del área de la geotecnia en este curso de introducción a la ingeniería civil. Hemos dividido los problemas planteados por el terreno en tres grandes grupos. El primer grupo, el terreno como elemento de cimentación para soportar estructuras. Y hablamos de las cimentaciones superficiales, de las cimentaciones profundas, del uso de las zapatas o el uso de los pilotes como elementos de cimentación. El segundo grupo está relacionado con la estabilidad del terreno en laderas o excavaciones y construcción de estructuras de contención. Es aquí donde vamos a hablar de los taludes como masas de suelo cuya superficie presenta una inclinación respecto a horizontal. Podemos estar hablando también de obras subterráneas como son la construcción, por ejemplo, de túneles y la construcción de estructuras de contención para aquellos casos donde la masa de suelo, el talud por sí solo, no tiene la capacidad de autosostenerse. El tercer grupo hace referencia al suelo como material de construcción. Ahí tenemos las obras en tierra, como son la construcción de terraplenes, la construcción de presas en tierra, y en algunos casos tenemos que hacer uso de las técnicas de estabilización para poder utilizar algunos tipos de suelos. Iniciemos entonces con el análisis de la estabilidad de taludes y la construcción de estructuras de contención. En la práctica de la ingeniería civil podemos enfrentar problemas relacionados con la construcción de vías. Y dada nuestra topografía, vamos a construir en muchos casos sobre las laderas. La ladera me representa entonces un talud en estado natural. Hay taludes naturales, que son los que denominamos laderas, y hay taludes artificiales, que son los creados por el hombre. Casos donde realizamos excavaciones para construir sótanos, por ejemplo. Cuando vamos a realizar la construcción de la vía, vamos a tener que realizarla según la topografía en ciertas zonas donde debemos cortar material y en ciertas zonas donde debemos generar unos rellenos. Es decir, que la sección puede estar compuesta por zonas de corte y zonas de relleno. Y al modificar la pendiente natural, inmediatamente se genera una modificación en los estados tensionales de los elementos del suelo y es necesario analizar la estabilidad de la masa de suelo para la nueva configuración geométrica, para las nuevas pendientes. Y por supuesto también tenemos que analizar la estabilidad de los suelos conformando o que están conformando los rellenos. Si no se hace un análisis correcto de la estabilidad, eventualmente pueden generarse, debido a la acción de las cargas, fallas en las masas de suelo. Y esto precisamente es lo que no se quiere. Lo que se pretende con la ingeniería geotécnica es garantizar la estabilidad de las estructuras que se construyen, en este caso, una vía. Se está mostrando la falla en una zona de relleno, pero también puede ocurrir la falla asociada a la zona de corte. Al modificarse la pendiente, la estabilidad de la masa de suelo se ve comprometida y se pueden generar entonces deslizamientos. Esto es muy usual que se presente en
nuestras vías, sobre todo en época de invierno, debido a que una de las mayores fuerzas que generan inestabilidad hace referencia a las fuerzas de infiltración, a las fuerzas generadas por el movimiento del agua dentro del terreno. Entonces aquí es necesario evaluar todas las acciones que se encuentran sobre la masa de suelo, lo que tiene que ver con las cargas externas de tráfico, por ejemplo, lo que tiene que ver con fuerzas de infiltración, movimiento de agua dentro del terreno. Otro caso en donde es necesario analizar la estabilidad de los taludes hace referencia a la construcción de sótanos. Es necesario profundizar más allá del nivel de terreno para lograr la construcción segura de los sótanos de una determinada edificación. Pero al realizar la excavación, inmediatamente se nos conforman los taludes y en dichos taludes podemos tener estructuras y es necesario garantizar la estabilidad de esas estructuras. Pueden ser edificaciones, pueden ser vías. Pero independiente de que existan o no las estructuras sobre el talud, es necesario garantizar la estabilidad misma del talud para lograr un trabajo seguro dentro de la excavación. Y es aquí donde el análisis de estabilidad de taludes aporta en la ingeniería geotécnica. Es decir, tenemos que incluir todas las acciones posibles sobre el talud y garantizar con cierta seguridad que no va a ocurrir la falla o movimiento en masa en el talud. Otro caso donde es necesario realizar un análisis de estabilidad de taludes hace referencia a los trabajos de instalación de tuberías. Y es necesario garantizar entonces la estabilidad de las paredes de la excavación para un trabajo seguro dentro de la excavación y fuera de ella. En algunos casos, las pendientes tienen que ser diferentes a 90 grados en función del tipo de suelo. Y en otros casos, para lograr la seguridad, se requiere de elementos de contención. Es decir, el análisis de estabilidad de taludes es el que me va a indicar si se requiere o no de los elementos de contención. Hablemos ahora entonces sobre las estructuras de contención. Los muros, por ejemplo, que pueden ser en concreto reforzado, en algunos casos pueden ser estructuras metálicas también. Y en el caso, por ejemplo, de la construcción de una vía, si se pretende ampliar la sección de la vía, por ejemplo en la parte superior, es necesario entonces conformar unos rellenos. Pero esos rellenos se les debe realizar un análisis de estabilidad. Y si ese análisis concluye que se requiere de un elemento de contención, pues primero tenemos que construir el elemento de contención para luego realizar el relleno de una manera segura. En este caso, el elemento de contención no solo va a recibir las cargas del suelo o peso propio del suelo, sino que también estaría recibiendo las cargas del tráfico. En otros casos es posible que se requiera de la ampliación, pero de la vía en la parte inferior, y se proponga entonces realizar un corte. Pero antes de proceder con el corte, es necesario realizar un análisis de estabilidad, porque si el análisis concluye que la masa de suelo luego del corte es inestable,
ya sea frente al peso propio o a las mismas cargas de tráfico, pues será necesario primero instalar unos elementos de contención. Estos se denominan tablestacas, son unas láminas metálicas que se introducen dentro del terreno para que ayuden en la estabilidad y así realizar el corte de una manera segura. En este caso, la lámina no solo estaría sometida a la acción de el suelo, sino también a la acción de las cargas vehiculares. Finalmente, vamos a hablar del suelo como material de construcción. Es necesario realizar un análisis de los materiales que vamos a trabajar para la construcción. Y los depósitos donde se encuentran dichos materiales los denominamos canteras. Y para determinar si los materiales son apropiados para la construcción de una determinada obra, tenemos que realizar entonces toma de muestras y por supuesto realizar unos ensayos que nos permita clasificar el suelo e identificar el uso posible del mismo. En el caso de la construcción, por ejemplo, de vías, es necesario realizar unos ensayos que nos permita concluir sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas para la construcción de la vía. Entonces es necesario, una vez se concluye que el material puede utilizarse para la construcción, ya sea de una vía, ya sea, por ejemplo, en la construcción de un terraplén, procedemos entonces al corte del material y al transporte del mismo hacia la obra. El material se transporta en volquetas hacia la obra y se dispone a lo largo de la vía de tal manera que con ayuda de equipos logremos extender el material y se proceda a utilizar el material como un elemento de construcción. Aquí observamos cómo la motoniveladora extiende el material, luego se humedece, se le agrega agua para sacarle el máximo provecho al material y mediante una técnica denominada compactación se le da las características finales para garantizar la estabilidad de la obra, en este caso de la vía. Es necesario, una vez finalice el proceso de compactación, realizar un control de las características con las que el material ahora se encuentra. Y esos ensayos son los que nos van a permitir definir si finaliza el proceso de compactación o si es necesario realizar un trabajo adicional de compactación sobre el material. En algunos casos, el incumplimiento de las especificaciones puede llevarnos a remover el material y tener que iniciar entonces el proceso nuevamente. Casos, por ejemplo, donde el material se dispone con humedades muy superiores a las óptimas o casos donde la humedad está muy por debajo de la óptima. La selección de los equipos de compactación estará en función de las características de los materiales que se van a compactar, estará en función de los espesores de las capas que vamos a compactar
y estará en función de las limitaciones de espacios en el proyecto donde se adelanta el proceso de compactación. En este caso se muestran placas vibratorias que son utilizadas en proyectos donde hay limitaciones de espacio y donde no es necesaria una energía de compactación elevada, por ejemplo para la construcción de andenes o para rellenar materiales dentro de las excavaciones luego de la construcción de la cimentación de una estructura. Ahora podemos tener equipos que aplican una mayor energía. Ya estamos hablando de que la importancia de la estructura que se está conformando va aumentando al punto en que ya a nivel de vías vamos a tener que utilizar unos equipos, unos dispositivos para compactar con que ofrezcan una mayor energía. Estos rodillos pueden ser estáticos, algunos vibratorios, y estos que son denominados pata de cabra, que tienen unas protuberancias, nos van a ayudar en la compactación de materiales finos, con presencia importante de finos. Este tipo de material o este tipo de equipo, más bien utilizado en materiales granulares. Y para dar un acabado final, pues tenemos los equipos neumáticos. En cuanto a la construcción de vías, el especialista del área de seguro les va a ampliar mucho más la información. Esto ha sido todo lo relacionado con el área de la geotecnia. Se puede ampliar mucho más la información, pero con fines de introducción es suficiente la información que hasta ahora se ha suministrado. El docente se reunirá con ustedes para hablar al respecto de estos dos videos y vamos a tener la oportunidad, si ustedes lo tienen a bien, el día viernes de reunirnos para resolver algunas inquietudes. Los estudiantes que no han tenido la oportunidad de ver los videos, la idea es que en el horario de la clase puedan ver los videos y en la última media hora logremos reunirnos para resolver inquietudes. Esto es todo, gracias por la invitación, que estén muy bien.